y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Goldman Salud. Mi nombre es Manuel Jesús Jiménez y hoy voy a hablaros sobre la dieta antiinflamatoria. ¿En qué puede beneficiaros? ¿Cuáles son los alimentos clave para mantener la inflamación a raya? Así como cuáles son aquellos que conviene mantener alejados para que esta inflamación no se agudice. Antes que nada quiero lanzaros una serie de preguntas sobre qué es la inflamación. ¿Creéis que estáis inflamados? ¿Pensáis que tenemos un grado de inflamación residual que todos tenemos o la inflamación es algo puntual que se produce en momentos determinados? ¿Vale? Pues responderemos a estas y otras preguntas y primeramente vamos a empezar diciendo que la inflamación es la base de cualquier enfermedad, ¿de acuerdo? El cáncer, el Alzheimer, la enfermedad de fatiga crónica, la fibromialgia, cualquier enfermedad cardiovascular como la hipercolesterolemia, la diabetes o la hipertensión tienen detrás una base inflamatoria, así como todas las enfermedades o patologías que acaban en itis, como una fascitis, una tendinitis, una rinitis, la celulitis. Todas estas patologías pues llevan consigo una inflamación detrás. Por tanto, tanto si eres un deportista que practica deporte, ejercicio habitualmente, que expones a tu cuerpo a un grado de inflamación constante y recurrente con ese entrenamiento que haces de forma regular, te conviene bajar la inflamación porque es la clave para que tu cuerpo se recupere cuanto antes y pueda afrontar otro entrenamiento en óptimas condiciones y te puedas mantener alejado de la posibilidad de lesionarte. Pues cuanto menos inflamación tienes, mejor está el cuerpo, mejor rinde y menos posibilidades de causar esa lesión. Como si eres una persona que simplemente con el estrés de tu día a día, de los estudios, del trabajo, de la conciliación con la vida familiar, ese propio estrés también genera inflamación. Así que todo lo que aquí digamos pues te va a ser de vital importancia para sentirte mejor, más enérgico y tener mejor aspecto. Vamos a continuar hablando sobre la inflamación, que puede ser de dos tipos. Tenemos inflamación aguda e inflamación crónica. La inflamación aguda es la que en un momento determinado se produce en mayor medida. Esta inflamación puede estar provocada por un entrenamiento intenso que hace que los músculos o las articulaciones se inflamen por momentos, o puede ser por una picadura, por ejemplo, que provoque, o por un traumatismo. Esta inflamación somos plenamente conscientes de ella y lo que tenemos que hacer es intentar repararla, aislarla, ¿de acuerdo? Por otra parte está la inflamación crónica, que esta somos menos conscientes de ella. Por ejemplo, mucha gente que tiene el colesterol elevado o tiene pues la enfermedad de la tiroiditis o enfermedad de Hashimoto, pues eso es un síntoma también de inflamación. Y no son plenamente conscientes de que eso acarrea inflamación y que cuanto menos inflamado tengamos el cuerpo, mejor responderemos a ese tipo de patología. ¿De acuerdo? Entonces, esto es clave para que consigamos ser conscientes de ella y podamos poner remedio. Esa inflamación crónica pues puede ser la antesala de algo peor, porque muchas veces está por debajo del umbral del dolor y al no ser consciente pues no ponemos remedio, ¿de acuerdo? Las bases para tener una dieta antiinflamatoria serían las siguientes. Primeramente, mantener la glucemia estable. Esto es algo clave, pues sabemos que los picos de insulina en nuestro cuerpo generan inflamación. Entonces, comer alimentos que nos hagan mantener la glucosa constante durante todo el día, pues es una de las claves. Luego, mantener un equilibrio entre los ácidos grasos omega 3 y omega 6. Esto es también de vital importancia, pues actualmente nuestra forma de alimentarnos, con tantos alimentos procesados, tenemos un aumento desmesurado de los omega 6 en la dieta. Por tanto, para equilibrar ese ratio entre omega 3 y omega 6, debemos aumentar siempre el omega 3 que estamos tomando. Tomando habitualmente pues aguacate, nueces, semillas o pescados azules, por ejemplo. Aparte, debemos tomar cuantos más antioxidantes en la dieta, mejor. Estos antioxidantes lucharán contra los radicales libres, contra el exceso de acidez que pues tanto el ejercicio intenso como el estrés nos lleva y por tanto haremos un mejor equilibrio de esas sustancias que aparecen sobre todo en frutas, en verduras,
y en otros alimentos, que ahora después veremos algunos de ellos que son los clave. Por otra parte, la dieta debe ser depurativa. Depurativa quiere decir que tenemos que consumir alimentos lo más naturales posibles. Cuando no sea posible, pues optar por alimentos ecológicos y en cualquier caso optar por comprar no alimentos envasados y lo menos procesados posible. Como os digo, los alimentos procesados pues tienen mucha cantidad de omega 6, entonces cuanto más naturales sean, pues mejor y más limpio tendremos nuestro sistema digestivo. Así que estas son las bases para realizar la dieta antiinflamatoria. Ahora lo que vamos a ver van a ser los alimentos concretos que nos van a llevar a conseguir que nuestro cuerpo mantenga esa inflamación a raya. Tenemos aquí dos listas, una con los alimentos más antiinflamatorios y otra con los alimentos proinflamatorios, que son los que nos llevan a conseguir aumentar la inflamación de nuestro cuerpo. Aquí podemos ver como alimentos más antiinflamatorios los frutos rojos, las fresas, los arándanos, las moras, las frambuesas, todos estos frutos rojos, pues aparte de ser de bajo índice glucémico, que me mantendrán la glucemia estable, pues son muy antiinflamatorios, ricos en antioxidantes, luego matamos muchos pájaros de un tiro. Verduras de hoja verde, como el brócoli, por ejemplo, el calabacín, el pepino, pues es fundamental que las incluyamos diariamente en nuestra dieta. Los frutos secos, importantísimos, nueces, almendras, pistachos, siempre en su forma natural y sin sal, ¿de acuerdo? Las semillas, semillas de lino, semillas de sésamo, de calabaza, semillas de chía, todo esto es algo que tenemos que incluir también de manera habitual. La cúrcuma y el jengibre, la cúrcuma es una especia súper antiinflamatoria, ¿vale? Que se potencia además cuando se combina con pimienta negra, entonces se puede añadir ambos a sopas, a ensaladas, a cualquier alimento que se precie y que os guste al paladar, pues le podéis añadir. Es un colorante también que se usa en arroces, en quinoa y demás. Y el jengibre, que es una raíz también muy antiinflamatoria, que aparte es muy digestiva, ayuda a quitar los gases de las legumbres, por ejemplo, cuando gente que no tolera muy bien las legumbres por los gases que le generan, pues es también muy bueno. El aceite de oliva virgen extra, por supuesto, es la base de la utilización en la cocina. El aguacate es una fruta muy rica en ácidos grasos omega 3 y los pescados azules, por la misma razón, aparte de las proteínas y demás que podemos beneficiarnos. Por contra, tenemos los alimentos que más inflamación provocan. En primer lugar he puesto el azúcar porque es el más extendido y el que más consumimos, incluso sin ser consciente de que lo estamos tomando. Las harinas refinadas, ¿de acuerdo? Siempre cualquier harina es mejor que sea integral, pero sobre todo en las harinas refinadas quiero que se mantenga evitado el trigo, puesto que es el alimento que yo veo en consulta que peor le sienta a casi todo el mundo, no tanto por el gluten que contiene, sino porque en verdad esas moléculas de gluten, al estar aumentadas son bastante más grandes que, por ejemplo, el gluten que contiene la espelta, y entonces se digiere mucho peor. Por tanto, harinas siempre que puedan ser integrales y si pueden ser cereales diferentes al trigo, mejor. Espelta, amaranto, quinoa o otro tipo de cereales. La grasa animal, pues el tocino o los fiambres, está claro que es uno de los alimentos que tiene que ser de consumo más ocasional. Sí que podemos tomar fiambres magros como el jamón serrano, el jamón cocido extra o el lomo embuchado, pero de otros como el chorizo, el salchichón, nuestros mezclas, pues hay que intentar evitarlos al máximo. Los aceites vegetales de girasol, de palma o de maíz, pues igualmente, ¿vale? La base debe ser el aceite de oliva. Y por último, los aditivos sintéticos, ¿vale? Cuando hablábamos de la dieta depurativa, de la alimentación depurativa, pues os comentaba que debían ser alimentos naturales y estos aditivos sintéticos pues se añaden a muchísimos alimentos pueden ser los conservantes, los colorantes, espesantes, potenciadores de sabor, pues lo que hacen es mejorar las características organolépticas de aroma, de sabor, de textura incluso de los alimentos. Si bien es cierto que casi todos los que consumimos pues cumplen los controles de calidad y están amparados por la ley, pues yo os digo que una alimentación que los excluya con alimentos naturales siempre va a ser muchísimo mejor
que una alimentación que esté con estos aditivos sintéticos. Siempre digo del glutamato, que es un potenciador de sabor que está presente en muchísimos alimentos, en la mayoría de snacks que consumimos, está en muchas sopas de sobre, está en las aceitunas y bueno, pues consumimos mucho sin darnos cuenta. Incluso este potenciador de sabor inhibe una neurona del cerebro que nos anula la capacidad de la sensación de saciedad. Por tanto, es preferible evitarlos. Así que nada, espero que os haya sido de utilidad, que lo pongáis en práctica, pues una alimentación antiinflamatoria es base para que os encontréis mejor a nivel físico, a nivel mental, a nivel de aspecto y rindáis mucho mejor. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.